en la bendición tuya, en tu verdad, en tu santidad, en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, a que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que tú estás con nosotros, Señor. Tú nos defiendes, tú vas como poderoso gigante delante de nosotros. Padre, millares y millares, Señor, caerán 1000 y 10.000 a mi diestra en el nombre de Jesús. Padre, aunque, Señor, enemigo se levantare, Señor, para provocar a pecado, a ira, a tentación, Señor, yo estaré confiado porque tú estás conmigo en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que nos ayude. Diga allí, ayúdame, Señor, a caminar, a andar, a hacer, a hablar, a pensar en lo que te agrada a ti, en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en lo que es digno, Señor, Padre, que eso haga, que eso piense y en eso ande. Y lo digno y lo puro eres tú, Señor, tu palabra y tu verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra se llama la cruz. La palabra se llama la cruz, primera parte. Jesús, amén. Cristo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8, vamos a estar leyendo. Amén. Dice así la escritura, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice así. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. ¿Qué va a predicar? La palabra. La palabra. ¿Cómo? Ajá. Que prediquen la palabra, que insten a tiempo, fuera de tiempo, Fuera de tiempo. reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. De allí esta lectura de la palabra por esta mañana, en nombre de Jesús. Pueden sentarse en nombre de Cristo. La cruz, la primera parte de la cruz. Tenemos un trabajo grande en el Señor, en el nombre de Cristo, amén. Dice, exhorta, redarguye, predica, amén. Nosotros tenemos esta bendición en el nombre de Jesús. Dios nos ha mandado en el nombre de Cristo a hacer lo correcto, a hacer la obra, a estar siempre a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, enseñando la palabra. Lo primero que nos dice es predica la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos predicando la palabra? Amén. Amén. Entonces, la cruz
representa, o lo que representa, es la importancia de quién fue crucificado, quién fue llevado en ese momento a la cruz, la relevancia de su ministerio, su muerte y su resurrección. Son las más grandes señales de la vida de Jesucristo, amén. Recuérdense que Él nació de María, vivió y en su momento fue perseguido, azotado, crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día, amén. 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 Pero estas son las señales más grandes, ¿sí? La muerte en la cruz es la señal más grande de que fue hijo de Dios, ¿sí? Y su ascensión al cielo para estar a la diestra de Dios Padre, amén. 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 Ahora, si nosotros queremos que algo más pase o que algo más sucede, necesitamos tener en claro quiénes somos y dónde estamos. Pablo sabía dónde estaba. Pablo en ese momento estaba preso, no había visto a sus compañeros en la fe, sino a algunos que lo visitaban, que estaban allí mismo en Roma. Pero aquellos a los cuales él había instruido, había dejado en ciertos sitios, no tenía mucha comunicación con ellos, sino a través de sus cartas. Nosotros las llamamos epístolas, tal cual como se llaman ahora, ¿sí? Y estas cartas, algunas de ellas fueron enviadas a Timoteo. Y hay algo que es muy importante para nosotros, para estar centrados en la cruz. Amén. Amén. Debemos centrar nuestra vida allí en la cruz. Jesucristo tiene que ser el centro de nosotros. Amén. Amén. Que nuestra vida familiar, nuestro trabajo, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida con nuestros hijos, con nuestros amigos, aquellas personas que están allí siempre pendientes de nosotros, tenemos una bendición muy importante que es hacer siempre la voluntad de ¿quién? Jesús, para poder llegar al cielo, pasó por la cruz. Nosotros, para poder llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos, allí en el cielo, tenemos que pasar por la cruz. Y la cruz para nosotros significa salvación y redención. El versículo 5 de este pasaje que estamos viendo en 2 de Timoteo dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Quién no había soportado aflicciones? Pablo había pasado por diferentes aflicciones. ¿La soportó? Sí. Haz obra de evangelista. Pablo había predicado por todos los lugares. Sí. ¿Cumplió su ministerio? Sí. El Señor le dijo: es necesario que pase por ciertas circunstancias, por ciertas situaciones, pero esto te va a servir en el nombre de Jesús. Y Pablo cumplió su ministerio, el llamado que Dios le hizo, lo cumplió. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo el ministerio que el Señor nos entregó? Póngalo allí. ¿Será que yo estoy cumpliendo el ministerio que Dios me entregó? Porque dice el versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y en el tiempo de mi partida, y el tiempo de partida está cercano. Pablo reconocía que ya iba a llegar el momento en que no solamente iba a estar preso, sino que iba a morir entregando su vida por la causa del Evangelio en nombre de Jesús. Versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién de nosotros puede decir esto con tanta convicción como lo hizo Pablo? He peleado la buena batalla, he llegado al final de esta carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le indica a Timoteo que siga la sana doctrina. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo realmente la palabra de Dios? La mejor doctrina que usted pueda encontrar va a conseguir allí en la Biblia que usted tiene en el nombre de Jesús. Ahí le dice: no grites, no pelees, quédate tranquilo, amén, confía en el Señor, deja que te defienda, ¿verdad que sí lo dice la Escritura? Ahí está escrito en el nombre del Señor. Entonces la mejor sana doctrina te la va a conseguir en la Escritura. Amén. Amén. Entonces Pablo le dice a Timoteo: sigue la sana doctrina. Solo uno nos va a juzgar. ¿Cómo se llama? Se llama Dios. Él va a juzgar a todos por igual. Cuídate
Le dice también de las fábulas, y sé sobrio en todo. Y le habló en el versículo 2, que ya lo leímos, de hacer siempre las cosas conforme a la palabra. Primero le digo, predica la palabra, exhorta, redarguye, amén, haz obra de evangelista en el nombre de Jesús. ¿Sí? Versículo 2, vamos al versículo 2 hay un momento, dice, que predique ¿qué? La palabra. Dígale que está al lado, necesitamos predicar la palabra. Necesitamos predicar la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea el momento, y si no es el momento, también en el nombre de Jesús. Amén. Redarguye. Esto quiere decir suelta la palabra. Deja que el Espíritu Santo hable a través de ti. ¿Por qué? Porque nosotros no redarguimos. Nosotros el que redarguye es el Espíritu Santo de Dios. El que puede hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos instrumentos de Él. Entonces dígale, cuando vaya a hablar, diga, Espíritu Santo, habla a través de mí. Porque lo que yo diga a través de ti va a redarguir en esa persona en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reprende. Hay momentos en que le va a tocar fuerte, le va a tocar hacer oración fuerte, le va a tocar meterse en ayuno, le va a tener que echar fuera toda inmundicia y toda maldad del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo, mejor que nadie, sabe y sabía que lo mejor era tener paciencia y saber dónde estaba parado. Amén. Amén. Vamos a encontrar en cualquier congregación, en diferentes congregaciones, vamos a conseguir diferentes fábulas de hermanos y ovejas en el nombre de Jesús. Unos más ovejas, otros más cabritos, pero en esa fábula, allí en esa iglesia, en el nombre de Jesús, vamos a tener que tener paciencia. Vamos a tener que, unos nos va a exhortar y van a reaccionar inmediatamente. Otros van a tardar meses o años en reaccionar. Otros simplemente al tener una paciencia con ellos van a decir, bueno, ¿será que me quedo o me voy de la iglesia? Unos se irán, otros se quedarán. Pero lo más importante es que ellos estén sembrados en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces deje de ser cabrito y comiencen a ser ovejas realmente en el nombre de Jesús. Seguidores de Cristo, del Evangelio de Jesucristo en el nombre de Jesús y de hacer las cosas como Él nos llamó a hacerlas en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo reconoce y reconoció el peligro universal que hay si olvidamos lo que es más importante. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo más importante del Evangelio? Jesús es lo más importante del Evangelio. Y Jesús vino a traer las buenas nuevas de salvación. La cruz representó para nosotros la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso representa la cruz. Y eso es lo más importante de la palabra. Que a través de Jesús muchos lleguen y conozcan lo que es el poder salvador del Evangelio, de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Amén. Amén. La cruz tiene que ser el plato fuerte. Fue el plato fuerte de la teología de Pablo. Pablo hablaba y no simplemente sus mensajes eran dedicados a una u otra cosa de lo que estaba aconteciendo, sino que todo lo llevaba a la palabra y lo llevaba a lo que hizo Jesús. Amén. Amén. Cualquier cosa que enseñara, procedía y se relacionaba con la realidad básica de que Jesucristo murió de manera que los pecadores se reconciliaran con Dios y recibieran el perdón de pecados. Amén. Amén. ¿Quiénes se van a reconciliar con Dios? Amén. ¿Qué debemos recibir? El perdón de pecados. Necesitamos recibir el perdón de pecados. ¿Sí? Ahora, el teólogo D.A. Carson escribió de Pablo. Él no podía hablar mucho acerca del gozo cristiano, ¿sí? Ni de la ética, ni del compañerismo cristiano, ni de la doctrina de Dios, ni de ninguna otra cosa, sin finalmente vincularlo a la cruz. Todo lo que Pablo, cuando hablaba de algo, de algún punto en particular, todo lo llevaba a lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Pablo estaba centrado en el Evangelio, estaba centrado en la cruz. ¿Cuántos de nosotros estamos centrados realmente en la palabra? Amén. Uno solo. Amén.
Desde su primera epístola hasta su carta final a Timoteo, Pablo mantuvo la muerte expiatoria y su resurrección de Jesús en el centro de su enseñanza. Se propuso, 1 Corintios 2:2, vamos a buscarlo. Se propuso ahí rápidamente. Se propuso, realmente dice, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pablo nos enseñó, amén, y nos enseña que lo más importante es lo que hizo Él en la cruz. Amén. A pesar de que no anduvo con Él como sus apóstoles, a pesar de que no fue discípulo así cercano como lo fueron Pedro, lo fueron Juan, lo fueron tantos otros, ¿sí? No estuvo allí con Él en los momentos más importantes. Pablo sabe y dice que lo más importante es Jesús y lo que Él pasó y padeció allí en la cruz. Amén. Esto tampoco podemos tomarlo como algo frío, no, todo el tiempo tengo que llevar todo a la cruz, no, tómelo como la pasión, como la entrega, como lo que realmente nosotros tenemos que vivir. Pablo vivió su vida centrada en la cruz, porque la cruz no solamente lo salvó a él, sino transformó su propia vida en el nombre de Jesús, amén. No por casualidad, Señor, cuando Él va por fin de un sitio a otro, lo lanza allí, aparece en ese momento, cae del caballo y simplemente escucha una voz y la voz le dice: Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué? ¿Por qué tomar a un hombre que era malo, ¿sí? Peleaba con los cristianos, los llevaba a azotarlos, los llevaba a la cárcel, los llevaba a ser crucificados, los apedreaban, simplemente por decir que él estaba en lo correcto, cuando lo que estaba era en una falsa doctrina, estaba haciendo algo que no era lo correcto delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho, no, que esto no es así, que esto no es así? No, llévelo a la cruz, llévelo a lo que haría Jesús, llévelo a lo que Él representa para nosotros en nuestra vida en el nombre de Cristo. Y Pablo, al momento de su conversión, al momento de pasar esos 3 días allí, en esa ciudad, en esa calle que se llama Derecha, orando simplemente, Dios le dijo: ahora lo que aprendiste no sirve, ahora lo que sirve es lo que yo te voy a entregar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esto? ¿Cuántos de nosotros necesitamos esto en el nombre de Jesús? Tenemos que tener, ¿sí?, en nosotros, después de nuestra conversión, vamos a pasar por ciertas cosas, ¿sí? Los recuerdos de Pablo, de lo que había hecho y lo que Dios hizo por él, permanecían en primer plano de su mente. Amén. 1 Timoteo 1:13 dice: anteriormente yo era un blasfemo, dice Pablo, un perseguidor y un insolente, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros hicimos esto? Fuimos, blasfemos. ¿Cuántas cosas nos dijimos en contra de Dios? Un montón de veces, ¿sí? ¿Cuántas veces nos dijimos, es evangélico? Y todavía a veces lo hacemos, es evangélico, dice, se llama evangélico y ahora mira todo lo que hace. Anda por ahí haciendo, parece más mundano que la propia mundano, ¿sí? Y insolente. ¿Qué estaba haciendo Pablo para aquel momento? Dice: no importa lo que me digan, no importa las oraciones que hagan, yo sé que estoy en el lugar correcto. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Sí? Pero pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cuántos saben que Dios tiene misericordia de nosotros? ¿Sí? ¿Estás seguro que Dios tiene misericordia de nosotros? La verdad de todo el mensaje se basa en la cruz. Mira que este lado, la verdad de tu mensaje y de mi mensaje tiene que basarse en la cruz, en la obra expiatoria a través de esa cruz, porque la cruz trae salvación, y no solamente trae salvación, sino allí, a través de la sangre de Cristo, ¿qué pasa? Hay perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdad del mensaje? Está allí en la cruz, y Pablo lo reconoció y lo sigue reconociendo, y más nosotros ahora en este tiempo, ¿sí? Tenemos que reconocer
Amén. Amén. Ahora, siempre el recuerdo. Que siempre viene a nuestra mente en el momento que ya estamos en el Evangelio. ¿Qué es lo que siempre viene? A veces viene alguien que nos conoció como éramos y nos dice: ¿te acuerdas cuando hacíamos aquello? ¿Te acuerdas cuando estábamos aquí haciendo tales cosas? Tomando, andando en esto, andando en lo otro, haciendo ciertas cosas que no le agradan a Dios. Cuando alguien quiere recordarme esto, y lo digo, yo lo traigo para testimonio, le digo. ¿Por qué? Porque simplemente no sirve que lo recuerde. Pero cuando uno lo recuerda, ¿sí?, uno debe también recordar que por amor a Dios, por su amor y su bendición, ahora por su misericordia, ahora soy salvo. Porque entonces tengo que ver dónde estuve antes y dónde estoy ahora. Y no es porque yo quiero vivir la doctrina, porque no, la palabra dice que debo hacer esto, debo hacer aquello y debo vivir al pie de la letra. Porque si vives por la ley, no vas a poder vivir. Porque vas a vivir agradando a todo el mundo, vas a vivir agradando a lo que dice aquí o allá. Pero cuando vives conforme a que Él, por su misericordia, te rescató y te salvó en el nombre de Jesús, entonces recordamos lo que antes fuimos, sí, pero para recordar también que la misericordia de Él fue la que me rescató. En algún momento, yo recuerdo muy claro ese momento, cuando yo me arrepentí y pedí perdón por los pecados cometidos. Y aún después de haber hecho esto, recuerdo que a los meses todavía, yo me recordaba, hubo un momento que nos predicaron en la iglesia y nos dijeron: cuando usted esté orando, dígale al Señor que le recuerde incluso de aquellas cosas que usted no se acuerda, pero que hizo y están mal. Y cuando usted recuerde eso, pida perdón si usted fue el que falló. Y si fue que le fallaron a usted, perdone también en el nombre de Jesús. Cuando nosotros recordamos esto, cuando yo empecé a orar y estaba orando allí todas esas noches, todas esas mañanas, yo recuerdo que me venían los pensamientos: no, ¿a qué momento hice tal cosa? Señor, perdóname, ayúdame. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Fui una persona mala, pensé que estaba haciendo las cosas bien, como cualquiera de nosotros pensábamos que estábamos bien, ¿verdad que sí? Decíamos que donde estábamos estaba espectacular, allí estoy y me la llevo bien con todo el mundo. Pero cuando realmente reconocemos que por amor y por misericordia ahora somos salvos, entonces recuerdo que me arrepentí y pedí perdón por los pecados cometidos. Y es lo más importante, es el mensaje central del Evangelio. Debo arrepentirme, tener allí esa bendición de poder arrepentirme y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Y si en algún momento veo a esa persona que le hice daño, ¿sí?, o buscarla si lo busco, y pedirle perdón cara a cara también en el nombre de Jesús. No basta, como dicen algunos: no, es que yo le pedí perdón al Señor y listo, ya. No, usted tiene que también tener en cuenta de que debe ir a hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque eso va a ser un testimonio vivo para esa persona de cómo Dios puede transformar a alguien y hacerlo a una persona misericordiosa cuando antes era malo, aunque no lo sabíamos y pensamos que hacíamos todo bien. Pero lo más importante es recordarles, ¿sí?, es saber que Dios, al igual que en Pablo, obró en misericordia, amén. Así como obró conmigo, obró con Pablo y obró con tantos otros, va a obrar también con usted y ha obrado en usted en el nombre de Jesús, amén. 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 ¿O hay alguno aquí que no se haya arrepentido de los pecados? Si usted no se arrepintió de sus pecados, entonces no levante la mano. Pero si se arrepintió, levántelo en el nombre de Jesús, amén. Si se arrepintió, levante la mano en el nombre de Cristo, amén. Muchas veces pienso en eso y sucede en nosotros. Doy gracias a Dios por su perdón y amor. Porque ningún pecado es más grande que Dios, ¿sí? Sea lo que usted haya hecho. Dios puede perdonar si nos arrepentimos de corazón en el nombre de Jesús. Por eso es importante, la cruz nos ayuda a recordar quién fue y sigue siendo Jesús en nosotros y en la vida de muchos más. Dios actúa en misericordia. A veces mi misericordia es corta. De repente yo, en el primer momento que me llegue alguien a la casa, el vecino me dice:
regálame azúcar, usted va y le da una tacita de azúcar. Al segundo día le dice, regálame azúcar, le lleva un pote, usted le da la mitad del pote. Al tercer día que le dice, no, déme azúcar, le lleva un saco, usted le dice, no tengo. Y usted puede tener y dice, no tengo, porque misericordia es corta, pero la misericordia de Dios es muy amplia, es muy grande, en el nombre de Jesús. En ese mismo instante mi corazón, sí, cuando Dios recuerda, nos hace recordar la misericordia que nos dio, mi corazón se llena de gozo, ¿sí? Y ese gozo no solamente es santo, sino que también es inexplicable. ¿Qué pasa en nosotros cuando sentimos el perdón de Dios? ¿Qué pasa? Mire, usted anda como que caminando en las nubes, usted se siente como que, bueno, al que sea, el más malo del mundo, yo puedo perdonarlo. Pero el mejor que perdona, el que mejor puede perdonar se llama nuestro Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mediante esa obra, ¿sí?, de Cristo en la cruz, recibimos perdón en el nombre del Señor y somos perdonados en el nombre de Jesús. Amén. No es fácil para muchos, pero tampoco es imposible. Dígale que está al lado, no es imposible. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Dígale que está al lado, porque ya no soy el mismo. ¿Cuántos quieren seguir siendo el mismo de antes? ¿Quieren seguir siendo igual? Amén. David escribió en Salmo 32:2, para los que notan, Salmo 32:2, dice, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Salmo 32:2, dichoso aquel, ¿sí?, a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Esta verdad hace eco a través de nuestra alma, tiene que ser eco a nosotros en el nombre de Jesús, resonando en lugares tan lejanos y profundos a los que no puede llegar ningún pecado. Amén. Amén. Si Dios nos ve con tanto amor y misericordia que a veces hacemos algo y se nos toma en cuenta eso, imagínense. Nosotros entonces a veces, si alguien nos hace daño, y ya viene otra vez con su maldad, ya viene otra vez con su cuestión, ya viene otra vez con todo esto. Y Dios a veces ni siquiera dice, bueno, tranquilo, por amor, porque sé lo que estás haciendo, sé cómo lo haces en el nombre del Señor, por amor, yo no voy a tomar en cuenta esto que está sucediendo, o lo que hiciste, ¿sí? Amén. Amén. Pero, cuando recordamos la cruz y la misericordia de Él para perdón de pecado de nosotros, mire, esa misericordia va a llegar a lugares tan lejanos y profundos dentro de nosotros que ninguna maldad puede tocar, ¿sí? Y esa maldad puede llamarse adulterio, envidia, muerte, robo, hurto, puede llamarse droga. Pero cuando usted está centrado en la cruz, cuando usted sabe quién lo salvó, quién lo rescató, mire, ni el más malo del mundo, le dice, te voy a caer a golpes ahorita. Y usted le va a decir que Dios tome control de ti y que la sangre de Cristo, así como me salvó a mí, te salve a ti también. Entonces dice, ¿por qué me dices eso? Porque sé que Dios puede tomar ese corazón duro y transformarlo en un corazón de carne, conforme al llamado de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que usted en vez de airarse, entonces va a recordar esa palabra que dice, airado, mas no pequeño. Y va a recordar otro versículo que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces cuando te llegue a ese punto, dice, bueno, entonces ahora sé que vivo bajo la misericordia y estoy actuando conforme a la misericordia de Dios por su salvación, por la salvación que me dio en la cruz del Calvario. Mucha gente hoy en día trata de huir del pasado, ¿verdad que sí? Se mudan. No, mejor me voy de este lado, me voy para otro, me voy para otra ciudad, me voy del país. Y tratan de huir de su pasado, tratan de huir de lo que antes hicieron. Supongo que cualquiera puede intentarlo, ¿sí? Alguien le dice, no, yo me voy y voy a empezar de nuevo en otro sitio. Y para algunos puede ser fácil, o para otros no. De repente puede decir, si dejo mi ciudad natal, dejo todos esos recuerdos malos que quedaron, si hubieron recuerdos muy malos. Si no hubieron recuerdos tan malos, bueno, recuerdo algunos los buenos, y los malos, ni me acuerdo nada, ¿sí? Sin embargo, yo considero que la vida es un don de Dios.
Solamente el hecho de usted y yo haber nacido ya es un don de Dios. Amén. 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 Ahora, los recuerdos que tenemos del pasado, trate de recordar las cosas buenas. ¿Sí? Busque recordar las cosas buenas, los momentos en que hubo ese abrazo en familia, el momento en que se comió algo que le gustó tanto, el momento en que arreglaron la casa, la pusieron tan bonita que quedó espectacular, se tomaron fotos, el momento en que se compartieron juntos con toda la familia, tíos, primos, abuelos, todos. Aunque había unos tíos que estaban así como que entre ellos se miraban y decían, ese otra vez viene para acá. No importa, compartieron como familia en el nombre de Jesús. Trate de recordar lo bueno en el nombre de Jesús, amén. Sí. Esos momentos deben ser los más preciosos y los más recordados de nuestro pasado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque al igual que Pablo, ¿sí? Nunca deseo olvidar la gran misericordia mostrada en mí por Jesucristo. Amén. Amén. Es lo más importante. Por eso vuelvo y repito, muchos se centran en que si aquel es hermano pero falló, si aquel es pastor y falló, si el otro hizo aquello y falló. ¿Y por qué no recordamos cómo Dios nos rescató? ¿Por qué no recordamos cómo Dios nos ha rescatado? ¿Por qué no recordamos cómo Dios nos sacó de donde estábamos? Y a veces somos tan duros al llegar al Evangelio que decimos, mira aquel como es un pecador. ¿Y qué estás haciendo para que no siga pecando? Después es el versículo 2 donde partimos, ¿sí? Que dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Qué más dice? Reprende y exhorta. Y cuando dice exhorta, dice con paciencia y doctrina. O sea, lleva toda la palabra de Dios. Amén. Amén. Siguiente punto. Solo necesitamos a Cristo. Es todo lo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Solo necesitamos a Cristo. Y podemos añadir, es todo lo que necesitamos. Romanos 3:23, ¿qué dice? Búsquelo ahí rápidamente en el nombre del Señor. Búsquelo. Romanos 3:23. Sin importar nuestro pasado, ¿sí? Sin importar nuestro pasado, Pablo recordó aquí, Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos nacido en pecado, pero a través de la cruz, a través de Jesús, nuestros pecados son perdonados. No quiere decir con esto que después que llegué al Evangelio dice, no, ya no pequé más, no. A veces todavía metemos por ahí hasta el fondo. Como dice, pisamos hasta el fondo el acelerador y decimos, no hice nada. Después nos paramos así y decimos, no hicimos nada. Pero Dios sabe lo que hemos hecho, ¿verdad que sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Debo recordar esa bendición de que por su misericordia Él me rescató y me perdonó de todos mis. Amén. Amén. Ahora, si ya yo estoy en el Evangelio, si ya llegué a los pies de Cristo, ¿qué debo hacer con mi familia? ¿La dejo así a su libre albedrío, que haga lo que quiera? Que vaya y venga como quiera, entre y salga como quiera, que vea todo tipo de películas, todo tipo de novelas, que vea todo tipo de cosas, ¿sí? Que vaya y salga y comparta en una fiesta donde tomen y hagan desastres y todo tipo de cosas. ¿Será que los dejo libre elección? Para que cada uno de ellos no, que duerma hasta tarde porque le hace falta el sitio, noche se acostó a la 1 de la mañana y sabe que tiene que venir a la iglesia. Ay, pero se acostó a la 1 de la mañana, pastor, ¿cómo lo levanta? ¿Y dónde está su papá y su mamá? ¿Quién eres tú entonces realmente? La vida de nuestros hijos ahora que llegamos al Evangelio debe y tiene que ser diferente. ¿Cuánto lo creen? Amén. 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 Es primordial enseñarles el Evangelio. ¿Cuántos están enseñando el Evangelio a sus hijos? Amén. ¿Cuántos se sientan con ellos 1 o 2 días a la semana y se vamos a compartir la palabra?
Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Vamos a llevarlo aquí, lo que te pasó, a lo que dice la palabra. Vamos a ver cómo reaccionaba Jesús. ¿Cuánto lo están haciendo? Amén. Amén. Es primordial enseñarles el Evangelio. Sentarse con ellos e instruirlos en la palabra de quién, siendo para ellos lo mejor posible, su mejor ejemplo posible, pues tenemos que ser. Hay momentos que vamos a fallarle y van a haber cosas en nosotros que dicen, bueno, pero y este no es evangélico, y este no hizo esto, este no hizo aquello, pero nosotros tenemos que saber llevarlos en el nombre de Jesús, tenemos que saber instruirnos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Si su hijo vino hoy, amén. Si su hijo no vino, entonces ¿por qué no está aquí? Dios quiere que usted lo instruya en la palabra, pero si usted lo deja durmiendo, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Sí? Sentarse con ellos e instruirlos en la palabra de Dios es lo más importante, siendo para ellos lo mejor posible. Amén. Las personas que Dios nos llamó a ser. ¿Cuántos son ahora las personas que Dios nos llamó a ser? A mí todavía me falta. Amén. Todavía me falta. Dios me llamó a ser pastor, pero aún me falta en el nombre de Jesús. Aún sigo aprendiendo. Aún el Señor me sigue instruyendo en el nombre de Jesús. Amén. Aún sigue quitando cosas de mí que a Él no le agrada. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque si no fuera así, entonces no puedo decir que soy salvo. Amén. Recuerda que todos ahora somos cristianos y nuestro hogar tiene que estar fundamentado en la palabra de ¿quién? De Dios. Ellos tienen una gran ventaja, a diferencia de nosotros. Nosotros no tuvimos esa ventaja. Cuando nosotros llegamos al Evangelio ya teníamos 25, 28, 30, 20 años. Ya teníamos cierta edad, ya hemos recorrido ciertas cosas. ¿Verdad que sí? Pero nuestros hijos tienen, diga conmigo, mis hijos tienen una bendición a diferencia de nosotros. Están ahora en un hogar. Están ahora en un hogar. Pero dígalo con ganas. Están ahora. Cristocéntrico. Amén. Amén. Pero cristocéntrico de la boca para afuera o de verdad. ¿Cuántas veces en la semana tú te sientas con ellos a compartir la palabra? ¿Cuántas veces en la semana tú, el Señor te redarguye la palabra y la comparte con ellos? ¿Cuántas veces a la semana usted va y les predica? Y no la predicación que dieron en la iglesia, sino algo que Dios te dio a ti en el nombre de Jesús, algo que está pasando en su hogar. ¿Cuántas veces a la semana tú te sientas con ellos y los instruyes realmente en la palabra de Dios? No, yo todo se lo dejo al pastor, se lo dejo a los maestros de niños, se lo dejo allá a la escuela de los días sábados, de los ministerios jóvenes. No. Tu iglesia está en tu casa en el nombre de Jesús, está en ti en el nombre de Jesús. Y la cruz representa la salvación que ellos merecen, pero que yo debo recordarles en el nombre de Cristo. Amén. Amén. A pesar de que ellos estén rodeados, nuestros adolescentes estén rodeados de personas en una iglesia local como esta, que representan la piedad y la humildad, no la mundanalidad ni el orgullo. No obstante, cuando ellos estén ahora y sean jóvenes, ¿sí?, y luego adultos, lo más importante que podamos enseñarles es que aun cuando se haya criado en una familia cristiana y se le haya guiado en una vida moral, él es, escuche bien, él es un pecador que necesita con desesperación la muerte sustituta de Cristo a fin de que Dios lo perdone. Amén. Amén. Si usted no está haciendo esto y yo no estoy haciendo esto, estamos mal. Porque ellos necesitan entender que ellos deben arrepentirse de sus pecados. Necesitan entender que allí, mientras él no confiesa a Jesús y no se arrepienta, es un pecador aún. Y si yo no les muestro esto, ¿quién se lo va a mostrar? Necesito que ellos entiendan eso en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto van a enseñar el Evangelio? Amén. Día a día. Amén. Día a día. Hermano pastor, yo fui el lunes,
pastor, le compartí la palabra. El martes me dio sueño, el miércoles estaba ocupado, el jueves no sé, el viernes estaba ocupado, el sábado estaba ocupado matando tigres, el domingo también. Y entonces, ¿en qué momento hicimos lo que teníamos que hacer? Debemos enseñar el Evangelio día a día, mostrarles que ellos también son pecadores igual como lo puedo ser yo. ¿Sí? Y el pecado es un problema serio, dígale que está al lado, el pecado es un problema serio. Te puede apartar de Dios, te puede llevar al infierno. ¿Sí? Hay que expresar en palabras que un joven, ¿sí?, en su mente sea capaz de comprender. Pero no puedo pasar por alto ni minimizo la seriedad del pecado. No podemos. Es algo serio. Si pecan deliberadamente, su vida se va a perder. Pero si le explico que Dios aborrece ese pecado en el nombre de Jesús, amén, que ese pecado simplemente Él no le agrada, entonces ellos lo van a entender. ¿Por qué? Porque nuestras acciones y actitudes van a revelar quién somos, quién es realmente nuestro hacedor. Si yo actúo y hago todo conforme a la palabra, entonces, ¿qué van a decir de mí las demás personas? Es un hombre conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. Pero si yo hago cosas que están fuera de la voluntad de Dios, si yo actúo conforme o fuera de en mi propia voluntad, entonces, y no actúo conforme a la palabra, ¿quién está mal? ¿Yo? Porque no he reconocido que soy un pecador y tengo que arrepentirme. ¿Y cómo yo voy a ello? Pero si usted ya lo reconoce y sabe, entonces vaya a ello. Y a pesar de que usted puede decir, pero yo todavía peco, pastor, bueno, vaya y dígale que es algo muy grave lo que sucede. Amén. Amén. Y que debemos arrepentir. Amén. Amén. Dios está buscando personas que estén perfectamente santas, amén, que sean sanos, porque Dios va a responder con feroz oposición al pecado. Él va a castigar el pecado, ¿sí? Y lo debemos tener claro. Dice que va a separar el trigo de la cizaña. Y la cizaña es todos aquellos que no están conformes a la voluntad de Dios ni nunca se arrepintieron de su pecado. ¿Dónde estamos nosotros? Él lo va a castigar. No crea que va a quedar impune, no por nada lo dice su palabra. Si usted revisa los salmos, dice, no crea que porque el impío prospera y hace tantas cosas y hace tantas maldades y aún prospera, no crea que yo no sé lo que está haciendo. Lo dice su palabra y en su justo momento yo voy a pasar su factura. No lo dicen las palabras que yo lo estoy diciendo, pero lo dice así. Dice así como que yo sé lo que está pasando y sé cuándo lo voy a cortar. Si seguimos en el pecado y no le mostramos a ellos, como adolescentes que son, que el pecado Dios lo aborrece y lo va a castigar, si no le decimos la verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Hacia dónde los estamos llevando? Al infierno. Entonces, ¿qué está sucediendo y qué va a suceder con su vida? No, pastor, es que él duerme todos los días, sábado, domingo también, feriado. Entonces, ¿cuándo va a clase? ¿Cuándo usted habla con él? Cuando usted en algún momento viene y le habla de que debe arrepentirse realmente de su pecado en el nombre de Jesús. Algunos quizás se van a sorprender de que yo les esté pidiendo, bueno, enséñele a un joven, enséñele a un niño esto del pecado. Pero le digo algo, si no se lo enseñamos, la ira de Dios puede venir sobre su vida y se va a perder porque no sabe lo que es el pecado. Sin embargo, a veces nos sorprende o encuentro sorprendente es que alguna persona amorosa le retenga esta verdad a otra persona que ama. A veces nosotros, no, es que en algún momento yo le digo, bueno, en algún momento le hablo realmente como son las cosas. Pero ¿por qué retenerlo? ¿Por qué no decirle ahora que está pequeño? ¿Por qué no decirle ahora que es adolescente? Dígale.
si usted hace ciertas cosas malas, y las cosas malas son, llámese adulterio, fornicación, llámese robo, llámese envidia, llámese matar a alguien, llámese lo que sea, eso es pecado delante de Dios. Pero no solamente eso, sino que si usted anda en ira, en chisme, contienda, en divisiones, anda en diferentes cosas malas, y hablando mal, y diciendo las cosas malas, y no te puede andar rencoroso, tu vida también se puede perder. Y que Dios aborrece eso. El orgullo de Dios no le agrada. Entonces, debemos, como padres responsables que somos, debemos enseñarles que Dios ama el tener misericordia para con nosotros, pero yo debo arrepentirme de mis pecados. Eso nos da la necesidad de ser salvos. Amén. Solo cuando escuchamos las malísimas nuevas de que merecemos el juicio es que logramos apreciar las buenísimas nuevas de que Dios nos provee salvación a través de su Hijo. Amén. 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 ¿Cuántos saben que tienen salvación? Amén. Amén. Esto debemos presentárselo a nuestros hijos y debemos ofrecerles la salida. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la esperanza que ellos tienen de los pecados? ¿Cómo se llama el título de la palabra? ¿Y qué pasa en la cruz? Cuando reconocemos la obra que hizo Jesús en la cruz, por su gracia somos salvos y somos perdonados cuando lo confesamos y nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, que Él no murió nada más por los pecados de Él en ese momento en la cruz, aunque nunca pecó, y no murió nada más por los pecados de los que estaban a su alrededor en ese momento, sino que murió por los pecados de la humanidad, y aún a hoy su obra sigue siendo para salvación y redención. Amén. Amén. Jesús recibió toda ira cuando lo colgaron en la cruz. Amén. Así de que personas como nosotros y como los que estaban en ese momento fueran perdonados de todos sus pecados, y no de algunos, sino por completo. Amén. 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 Otro punto. ¿Cuál es el mensaje más esencial o el único mensaje esencial? Este punto se llama así, el único mensaje esencial. Yo espero enseñar a mis hijas muchas otras cosas también, ¿sí? No solamente que el Evangelio es salvación, redención y santificación. Amén. Sino enseñarles muchas otras cosas, ¿sí? Así como les he enseñado la tabla, les hemos enseñado a leer, les hemos enseñado a dividir, a multiplicar, así como les hemos enseñado a andar en bicicleta, así como les hemos enseñado a cocinar, así como les hemos enseñado a lavar los porotos, así como les enseñamos a arreglar su cuarto. Aún hay cosas que aún faltan por enseñarles. Pero lo más esencial que es, como dijimos hace un momento, ¿cuál es lo más esencial? Hacerles entender el Evangelio del reino de Dios. Amén. Amén. Ese es lo más esencial. El Evangelio, diga conmigo, lo más esencial es el Evangelio. Jerry Bridges dice, no solo es el mensaje más importante en toda la historia, es el único mensaje esencial de toda la historia. Sin embargo, dejamos que miles de cristianos profesantes vivan toda su vida sin una clara comprensión de esto y sin experimentar el gozo de vivir por esto. Muchos simplemente, vienen a una iglesia y listo, se sentaron, se fueron y siguen viviendo su vida. Y vienen otra vez y así están. Pero no hay un verdadero redarguir en su vida. Y a veces nosotros no les mostramos la realidad. La realidad es que deben arrepentirse de sus pecados a través de la obra de Jesús en la cruz. Amén. El autor John Stott dice también, por todas partes nosotros vemos a cristianos e iglesias que se despreocupan de su comprensión del Evangelio, andando a tientas y en peligro de dejarlo caer de sus manos por completo. ¿Qué pasa cuando desechamos la palabra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando decimos Dios ya no sirve para mí, ya no funciona?
Dice la escritura que vienen 7 cosas peores, 7 demonios peores que los que estaban atormentando en aquel momento. Y el postre estado de aquella persona viene a ser peor que el primero que tenía. Entonces debo hacerle entender que Dios puede liberarlo en el nombre de Jesús. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Ven? A veces las cosas más obvias son las que necesitamos recordar. Debemos recordar lo obvio, ¿sí? Aunque a menudo se pueda olvidar, la verdad del Evangelio nos da la oportunidad de ser parte de lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Qué Dios quiere para nosotros? Dice que Él quiere que prosperemos. Dice, yo quiero que prosperes en todo lo que hagas en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú seas santo. Yo quiero que tú seas una persona de Dios. Yo quiero que andes en integridad. Yo quiero que andes en amor, en sabiduría, en paz, en justicia. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Amén. 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 ¿Cuántos conocen esta verdad? ¿Cuántos conocen esta verdad? Amén. Yo conozco esta verdad y la quiero seguir conociendo y seguir poniendo por obra en el nombre de Jesús. Eso es importantísimo. Ahora déjenme preguntarle algo. ¿Está su vida centrada en la cruz? Nuestra vida realmente está centrada en la cruz. Nuestra vida realmente está centrada en lo que el Señor quiere para nosotros. Nuestra vida está centrada en qué realmente en el nombre de Jesús. Déjenme decirle algunas cosas en las que estamos centrados. O déjenme preguntarle más bien. ¿Qué cosas estamos haciendo ahora? ¿Sí? Algunos de estos lo describen a usted, algunas de estas cosas que le voy a nombrar lo van a describir. Dice, a menudo le falta el gozo. No está creciendo de manera regular en la madurez espiritual. A su amor por Dios le falta pasión. Está siempre a la casa de una nueva técnica, alguna nueva verdad o nueva experiencia que le permite reunir todas las piezas de su fe. Si nos podemos relacionar con alguno de estos, que nos falta gozo, no estamos creciendo allí espiritualmente, que nos falta aún pasión y amor más por la obra, que siempre estamos buscando, como decía, vamos a buscar en YouTube, vamos a buscar en tal libro, vamos a buscar en tal situación, vamos a buscar en tal persona. A veces decimos, no, esa persona cuando ora se mueve el piso. ¿Por qué cuando tú oras no se mueve el piso? ¿Por qué no le preguntas a Dios, Señor, por qué cuando yo oro no tiembla la tierra? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está faltando en mí para que esto suceda? ¿Qué está faltando en mí para que haya en mi casa, en mi familia, un tiempo de Pentecostés? ¿Qué está faltando? Entonces, si nosotros nos relacionamos con alguno de estos puntos, es hora, diga conmigo, es hora de vivir una vida centrada en la cruz. Debemos aprender que la cruz me libera y me da el gozo que antes me había sido quitado. Ahora, mis pensamientos y mi vida no se basan en la ley, sino en el amor de Cristo. Otra cosa, ¿cómo dejar atrás los paralizantes efectos de la culpa y la condenación? Dice Pablo, allí en Efesios, dice, ¿dónde ataca el enemigo? ¿Dónde atacan los dardos? En nuestra mente, ¿sí? Y nos recuerdan lo que antes fuimos, el pecado que aún podemos estar cometiendo, las cosas malas que aún podemos estar haciendo. Y todo el tiempo nos choca, porque cuando nos vamos a la oración nos dicen, no puedes levantarte, no puedes hacerlo, no vas a lograrlo. Pero cuando te recuerda la obra de la cruz, entonces simplemente la condenación y la culpa que te seguían en tus pensamientos ya no tienen cabida. Amén. Amén. La palabra del Evangelio también te dice cómo dejar de basar su fe en sus emociones y circunstancias. A veces no, es que cuando yo veo que alguien tiembla, entonces allí está el poder de Dios. No, usted no se basa en su emoción,
o en las circunstancias, ¿no? Porque está el ambiente bonito, porque la alabanza está espectacular, porque la música está en el tono correcto, está en el re menor que debe estar. No, su fe no se basa en emociones, no se basa en sus sentimientos. Usted tiene que provocar el favor de Dios para su vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cómo lo provoca? Reconociendo que mi vida está centrada en la cruz, reconociendo que a través de Jesús tengo misericordia y puedo tener misericordia también de otras personas en el nombre de Cristo. Amén. Y que necesito predicar la palabra como sea, donde sea y a quien sea, en el nombre de Jesús. Si me rechaza, no me está rechazando a mí, está rechazando la obra redentora, la obra de salvación de Jesucristo. Amén. Amén. Pero que tenemos que también entender que debemos crecer en gratitud, gozo y santidad. Amén. Debo ser agradecido. Si me levanto esta mañana, bueno, yo esta mañana me puse a orar y yo siempre confío en que le doy gracias a Dios. Pero no recuerdo cuando puse los pies así fuera de la cama, no recuerdo haberle dicho gracias Señor por este día, sino que después que me estaba orando lo hice. Por Jesús, amén. 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 Debo estar en esa gratitud en el nombre de Jesús, amén. Debo estar en ese gozo. Y no es porque la música esté bien, no es porque me gusta cómo ese hermano canta, no es como me gusta cómo me predica, sino es porque el gozo te lo da Dios en el nombre de Jesús. Y te lleva a la santidad tan anhelada que necesitamos para estar nuevamente con Él en su obra y en su salvación en el nombre de Jesús. Usted puede pensar, estas son promesas exageradas, pero no son promesas exageradas. Esas son las promesas de Dios para nuestra vida. Nos promete gozo, paz, santidad, nos promete fe en el nombre de Jesús, amén. Y nos promete salvación de nuestra propia condenación. Amén. Amén. Para todos los que han respondido sí y amén a la salvación y al plan de salvación que Él tiene para nosotros, muchos de nosotros hemos pasado por alto ese glorioso plan, pero no es hora de dejarlo pasar, es hora de tomarlo en el nombre de Jesús. El plan de salvación para nosotros significa que hay el plan de salvación, ¿qué significa? Gozo, paz, fidelidad, fe, misericordia. Ese es el plan de salvación para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 En nuestro interminable deseo de avanzar y de estar seguros de que todo lo que hacemos, decimos y pensamos sea pertinente para la vida moderna, muchísimos de nosotros hemos dejado de concentrarnos en las maravillas del Jesús crucificado. Tenemos que reconocer que estamos viviendo esta vida moderna la cual llevamos. Todo es rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser a través del celular, todo tiene que ser a través de la televisión, todo tiene que ser a través de la radio, todo tiene que ser a través de todo. Y en aquel tiempo no existía ni celulares, ni televisión, ni radio. No existía este concierto cristiano, no existían grandes predicadores, no existía esto, pero todos estaban basados ¿en dónde? En la cruz y en la salvación a través del Evangelio de Jesucristo. ¿No es algo maravilloso? ¿No es lo más importante? Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para concluir, muchos de nosotros estamos manejando la verdad con torpeza. ¿Por qué? Porque creemos que simplemente con hacer ciertas oraciones, porque creemos con que leer un ratito la Biblia, porque vemos que en algún programa de televisión, en la radio, predicaron algo que ahora yo no me lo sabía. Fui a un concierto y se manifestó el poder de Dios, pastor, y brinqué y salté. Gloria a Dios, está bien. Pero ¿qué pasaría si tú en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu oración, tú brincas y saltas? ¿Qué pasaría si en la intimidad allí, de estar en la oración, en la búsqueda continua del Señor, el Señor te llena de su Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si no lo buscas a través de una prédica? Si no lo buscas a través
de una televisión, una prédica en una televisión, una prédica en la radio? ¿Qué pasaría si lo buscas en espíritu y en verdad como Él quiere y le conviene en el nombre de Jesús? ¿Qué pasaría cuando tú te metes allí y le dices, Señor, anhelo mucho más estar en tu presencia que estar en otra cosa? Anhelo mucho más venir y decir, Señor, gracias por la cruz. Venir y decir, gracias, Señor, por la salvación tan importante que tú me has dado. Y ahora reconozco que la verdad más importante está ahí en la Biblia que tú tienes en sus manos. Esa es la verdad más importante. No se trata de fábulas, no se trata de creer en otras cosas, se trata de creer en Jesucristo. No se trata de decir, yo vengo a la iglesia y después voy, es que tengo un rincón en la casa donde yo le prendo velas allí a cierto santo. No, se trata de decirle, Señor, yo te amo a ti, y porque te amo a ti dejo todo lo que no sirve y hago lo que sí conviene y funciona en el nombre de Jesús. Aún no es demasiado tarde, pero si usted dice que es tarde, entonces usted va a sufrir las consecuencias. Y cualquiera de nosotros, incluso yo, puede sufrir las consecuencias si considero que es demasiado tarde. Pero estamos a tiempo. Podemos cambiar. Amén. No es tarde. No es demasiado tarde. Tenemos que recordar y establecer la verdad más obvia. Y la verdad más obvia es que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación, para redención y para justificación. Eso es lo más importante que yo debo recordar. Amén. Amén. Entonces, el mensaje de Pablo a Timoteo no está alejado de la realidad, es la verdad. Pablo le dijo a Timoteo en su mensaje, ¿sí?, que necesitaban redescubrir la verdad que le salvó antes. Timoteo, vuelve a la palabra, vuelve a la sana doctrina. No te desvíes, no te vayas a fábulas. Si empezamos leyendo, dice, no te vayas a otra fábula. Vendrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites, amadores de las historias, amadores de un montón de cosas, pero no están predicando la palabra conforme a la verdad. A esos vas a seguir. De esos vas a ir de un sitio a otro. ¿A quién vas a seguir? El Evangelio, la palabra, es, tú eres seguidor de Jesucristo, pero es por el Evangelio y por la palabra en el nombre de Jesús. No se trata de alguien que tiene un poder sobrenatural. Se trata de Dios que tiene el poder sobrenatural sobre todas las cosas en el nombre de Cristo. Se trata de Él, no se trata de nosotros, no se trata de nosotros como predicadores, no se trata de nosotros como evangelistas, no se trata de nosotros como grandes hombres de Dios, no. Se trata de Dios haciendo la obra a través de nosotros, o en usted, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la salvación más importante es la que usted mismo está buscando y necesita encontrar. Amén. Amén. Y está en la cruz. ¿Sí? El mismo que lo ha salvado, lo está salvando y lo va a salvar en el nombre de Jesús. Se trata de redescubrir la verdad y la verdad es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Entonces, si en algún momento se le olvidó que lo más importante era Él, entonces recuerden que el gozo, ya conmigo, debo recordar que el gozo, el crecimiento, la pasión por Él debe salir a flote. Déjela fluir, porque la verdad está delante de nuestros ojos. Y la verdad es el Evangelio. Amén. Las buenas nuevas de salvación. Amén. Anunciarlas, entregarlas y darlas con alegría, no con rabia. No sé como algunos que predicando eso. ¡Arrepiéntete! ¡Vamos! Si tiene que hablar duro, hable. Pero hable conforme a la misericordia. Dígale, arrepiéntete, ¿verdad que eso no es diferente? Arrepiéntete, hablando con autoridad, arrepiéntete, es hora de arrepentirte. Es hora de decirle no al pecado y decirle sí a Jesucristo. Amén. Amén. ¿Podemos hacerlo? Amén. ¿Podemos hacerlo? Amén. Entonces, hágalo. Hágalo en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies y dígale, Señor, aquí estoy. Necesito, Señor, recordar que debo arrepentirme en el nombre de Jesús y que por esa salvación tan importante, por ella, Señor, ahora soy salvo en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. ¿Cuántos saben que lo más importante es la palabra de Dios? Amén. Amén. Solamente un toque de Dios bastará para sanar. Entonces, no siga buscando en otros lugares lo que va a encontrar en la palabra. Amén. No siga buscando en otra, no, que la persona esta es la que va, es con él que yo me voy a salvar. No. Si usted está haciendo eso, entonces diga, Padre, perdóname porque he pecado. Porque he visto en otro que hay salvación, entonces yo quiero esa salvación. No, dígale, Señor, yo necesito reconciliarme contigo y tener esa salvación en el nombre de Jesús. ¿Cuántos Amén. pueden hacerlo? Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús y decirle a nuestro Hacedor, Señor, ya no dejo más a mis hijos en la casa. ¿Cuántos lo van a dejar en su casa cada vez que vienen a la iglesia? Y dígale, hijo, pastor, tampoco dejo a mi papá, a mi mamá, tampoco la voy a dejar más en la casa. Cada vez que yo venga para la iglesia, la jalo como sea, me la traigo en carretilla como sea. Amén. 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 Porque necesitamos entender que hay salvación y redención a través de quién. ¿A través de quién? De Dios. ¿Se puede? Amén. ¿Se puede con él? Amén. ¿O no se puede? Si se puede. Amén. Entonces Amén. vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, tu nombre es